de nuestra reunión de hoy, 14 de octubre. Invitados y amigos, muy buenos días. Preside y ha abierto nuestra reunión online del miércoles 14 nuestro amigo el arquitecto Alejandro Marolda, desde su refugio debajo de la piedra movediza del Tandil. Esta es la primera reunión posterior al 12 de octubre, una fecha con pesada carga histórica para los argentinos, pues durante muchos años fue la ocasión para el traspaso del mando presidencial en periodos que para la Argentina de hoy están revestidos de un aura de paz y de progreso que solo queda desear que se vuelvan a repetir. Vaya nuestro homenaje a esos presidentes. También, por supuesto, va nuestro homenaje a la gesta descubridora de este continente, que más allá de luces y de sombras y de leyendas negras o de otros colores, como toda actividad humana, hace que hoy estemos contemplando el sol en esta parte del mundo. Nuestro invitado y orador de la fecha es el periodista Jorge Fontevecchia, a quien damos una muy cordial bienvenida. Su disertación es parte del ciclo de conferencias del Rotary Club de Buenos Aires, que hemos denominado Agenda Argentina 2020-2021. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Nos acompañan los señores Gustavo Pérez Fagonde, del Rotary Club de Caballito, y Jerónimo Trigo, del Rotary Club de Sierra Chica, y Juan Pablo Chevalier Butel, Guillermo Ferrari, Jorge Yang y José Alfredo Pisone, invitados por el presidente Alejandro Marolda. Queremos compartir una buena noticia. La legislatura de la provincia de Jujuy ha declarado al proyecto que llevan adelante nuestro club y la Fundación Stambulian Contraataque al Dengue como de interés legislativo en esa provincia. Continuando con la rendición de cuentas ante nuestros socios sobre otras actividades de servicio que el club está llevando adelante, deseo mencionar las siguientes. Para el comedor Los Piletones, que es gestionado por la Fundación Margarita Barrientos, el Rotary Club de Buenos Aires está colaborando con esta última desde hace tiempo en temas técnicos relacionados con la potabilización de agua para sus comedores de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, y Añatuya, en Santiago del Estero. Como debido a la pandemia, las donaciones a la Fundación han disminuido alrededor del 90%, nuestra Junta ha decidido donar 25.000 pesos mensuales durante 5 meses para ayudarlos a mitigar esta situación. El monto total es de 125.000 pesos. La Fundación María Virgen Madre de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, tiene un merendero propio al cual asisten más de 50 niños provenientes de familias de bajos recursos. Allí reciben la merienda y apoyo escolar y realizan actividades recreativas y se preparan cajas de alimentos para sus familias. El aporte del club de 30.000 pesos permitió equipar un patio de juegos de plaza con un metegol, arcos de fútbol, pelotas y demás. El Hogar Niño Jesús de Chacarita pasó de ser un centro de acogida para mujeres en situación de calle a hogar de día para niños cuyas madres trabajan y no tienen con quién dejarlos. Nuestro aporte de 23.000 pesos fue para la compra de mesas y sillas. En la parroquia Nuestra Señora de Cacupé, en Barracas, gracias a la intervención del Rotary Club de Buenos Aires, se continúa con los arreglos de ampliación y mejora del nuevo hogar Juan Pablo II, lindero a la sede parroquial, para aumentar la capacidad y albergar a más jóvenes y adultos de las villas 21 y Zabaleta, que están sin vivienda. El aporte del club de 213.200 pesos está destinado a la construcción de 3 nuevas habitaciones. Sí, es cierto, son gotas de agua en el mar, pero el mar sería distinto sin esa pequeña gota. Queremos contarles también acerca de un nuevo programa del club llamado ERC, Escritores Rotarios del Centenario, que actúa bajo el lema Rotary y el idioma nos unen. Este programa ya convoca a más de un centenar de socios de clubes rotarios de la Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Este programa, sin limitación territorial alguna, los ha reunido en su condición de escritores o su afinidad con la escritura, no solo de libros, sino mediante poesías, ensayos, artículos técnicos, científicos, políticos o rotarios, entre otros. Quienes lo desean pueden unirse a este programa y sumarse a los escritores rotarios o a los rotarios escritores. El próximo miércoles 21 de octubre tendremos como oradora al profesor, académico e historiador italiano Lori Giannatta, quien nos hablará en el marco del ciclo de conferencias Agenda Argentina 2020-2021. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Adelante, Clara, por favor.
Le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes, SMS Latinoamérica, Productos Farmacéuticos Dr. Gray, Libertador Hotel, Colonia Express, Medicals, Estudio Ibarra en Castec Pols y CMF Banco Corporativo. El orador de hoy, Jorge Fontevecchia, es presidente y CEO del Grupo Perfil, rector de la Escuela de Comunicación de Perfil, director del Comité Académico de Posgrado en Periodismo de Investigación, Universidad El Salvador Perfil. Creo que hubo un problema con la conexión, Clara, y se desconectó. Sí. A usted lo escuchamos perfectamente, señor Fontevecchia. Ahora se volvió a conectar. Jorge Fontevecchia fue distinguido durante 3 décadas consecutivas por la Fundación Conex a la dirección periodística y es creador de Radio Perfil y del canal de aire Net TV, y además en 1997 ha recibido uno de los premios internacionales más prestigiosos en materia periodística, y me refiero al premio Moose Cabot de la Universidad de Columbia de Nueva York. Jorge, es un gusto verte y escucharte. Tiene Jorge, cancelado señor, el micrófono. Ahí está. Bueno, muchas gracias a todos. Me tocó ser orador hace 5 años en este ciclo de conferencias mensuales del Rotary. Y por entonces, pandemia mediante, era un almuerzo, me acuerdo, en el Hotel Plaza. Y Macri estaba en su apogeo, recién electo. Yo fui crítico, para sorpresa de parte de la audiencia que integraban sus votantes. Y recientemente volvimos a escuchar la palabra de Macri por primera vez extensa después de que dejó la presidencia, y cuando él dice que el peronismo está secuestrado por Cristina Kirchner, más allá del término que yo creo que tiene resonancias psicológicas en su caso por el secuestro, en cierto sentido tiene razón. Los líderes, como pasa en las empresas con los fundadores, comienzan siendo parte de la solución y más tarde o más temprano terminan siendo parte del problema al perpetuarse cristalizados. Pero que Cristina Kirchner tenga hoy ese poder, como que Macri haya tenido el suyo entre 2015 hasta comienzo de 2018, no obedece solo a ellos. En parte ellos se han retroalimentado. El fracaso de Cristina permitió el ascenso de Macri, el fracaso de Macri permitió el renacimiento impensado de Cristina. Pero ellos son consecuencia, no causa del gran fracaso nacional, cuya expresión más ruidosa es la popularmente llamada grieta, pero su expresión más dolorosa es la decadencia económica, y su causa primigenia es el empate hegemónico entre dos modelos de país que ninguno logra sobreponerse sustancialmente y sustentablemente sobre el otro. Lo logran alternativamente por periodos relativamente breves, generando en lo que en economía llamamos los célebres stop and go de las varias últimas décadas, que cada vez estiran más el péndulo en su inclinación, haciendo que los stop and go de hace algunas décadas se conviertan últimamente en go and crash. Y el último crash es el que estamos viendo ahora en 2020, hijo irresuelto del crash del 2002, nieto irresuelto del crash de 1989, bisnieto irresuelto del crash de 1975, y heredero de crashes de la década del 60, del 50 y anteriores. Fíjense, tanto la economía de Cristina Kirchner con Kicillof como la de Macri con Sturzenegger chocaron con la misma piedra, respondieron con la misma receta, igual impotencia, idénticas consecuencias, consumiéndose las reservas de dólares los primeros, endeudándose en dólares los segundos, pero no generando dólares ambos, reduciendo el Producto Bruto cerca de 3%, tanto en el 2015 como en el 2019, demostrando que el último año de sus gobiernos lo cruzaron exhaustos, pasando la bomba al siguiente.
Bueno, la bomba explotó ahora, con el potenciador o amortiguador, según cada uno quiera verlo, de la pandemia, y que la caída de la economía argentina sea en promedio alrededor del doble de la mayoría de los demás países latinoamericanos, 12% para la Argentina y en promedio 6% para el resto de nuestros vecinos este año, no es exclusivamente consecuencia de la mayor cantidad de cuarentenas que hizo la Argentina. En el caso de Brasil, los estados del sur de nuestro vecino, incluyendo San Pablo, que en su conjunto suman más de 2/3 del Producto Bruto de ese país, hicieron cuarentenas largas e incluso algunos de ellos hasta prohibieron que salieran a la calle los mayores de 70 años y los multaban si lo hacían. Tiene que ver con que ya Brasil y ya la mayoría de los países latinoamericanos tenían previsiones de mayor crecimiento para 2020 antes de la pandemia. Y ahora, con lógica, caen menos que lo que cae la Argentina. El ministro de Economía, Martín Guzmán, viene repitiendo una frase que Perfil viene instalando desde hace años. Textualmente, la grieta tiene costos económicos. Es la economía el síntoma de un empate hegemónico que tiene detenida a la Argentina desde hace 45 años, desde el crash de 1975 del peronismo Isabel Perón, preludio del golpe militar, pero que ya había tenido consecuencias antes con distintos golpes de Estado a lo largo de la primera parte del siglo. La sociedad está bloqueada, pero no está bloqueada por las diferencias de ideas de dos perspectivas de la realidad que en esencia tendrían que ser fuerzas mutuamente enriquecedoras, interpenetrándose cada una de ellas con la razón del otro. La sociedad está bloqueada por la intransigencia, y esa intransigencia es la patología de las diferencias que en sí mismo tienen que ser saludables. Siendo personalmente agnóstico en el campo religioso, soy creyente de otras metafísicas, entre ellas la de Hegel, padre del idealismo alemán, continuador de Kant en enaltecer la razón, pero en el caso de Hegel, no ya en el poder de la razón individual de las personas, sino en el poder de la razón de la historia, a través del proceso dialéctico donde la solución de los problemas y el progreso surge de la contradicción de las ideas previamente en pugna que logran sintetizarse. La triada conocida de dialéctica, tesis, antítesis y síntesis, entendiendo la síntesis como la negación de la negación, y esto como un eterno movimiento circular y espiral ascendente. Escribí este domingo en Perfil. El solipsismo se derrumba al encuentro con el otro. El del kirchnerismo con el triunfo de Macri en 2015, el del macrismo en las PASO de agosto de 2019. La conciencia desdoblada en dos idolatrías derrumbadas, la kirchnerista y la macrista, significantes actuales de categorías que mucho lo trascienden, primero fortifican la grieta. En nuestra conciencia desventurada, la negación de la negación, o sea, la síntesis, sería, y el avance, la negación de la grieta, poder superarla. Para algunos, el mayor invento de Perón fue el antiperonismo, fuente energética que mantuvo extraordinariamente longevo al peronismo. Para otros, el antiperonismo es anterior al peronismo. Es el proyecto Argentina europea, rica, que triunfó a fines del siglo XIX, mientras que los que quedaron fuera de la civilización por entonces eran considerados solo la barbarie, que por entonces además era solamente pequeña y periférica. El peronismo sería la antítesis de la Argentina. La tesis sería el Partido Autonomista Nacional, que con sus dos predecesores, Sarmiento y Mitre, gobernó de 1862 a 1910 hasta la aparición del radicalismo. Aquel primer radicalismo de Irigoyen encarnaba la antítesis, que luego Perón cooptó, y desde entonces el radicalismo navega siendo parte por problemas simultáneamente de la tesis y parte de la antítesis, como en otras épocas siendo una y otra en parte, por ejemplo, en el caso de la antítesis con Alfonsín, en el caso de la tesis con Macri, o en estas épocas dividida en dos partes, una parte apoyando al actual gobierno con el hijo del presidente Alfonsín y otros del movimiento alfonsinista, y el resto con Cambiemos. Ahora, ¿qué es la Argentina? ¿Cuál es el ser de la Argentina? ¿Es correcta la frase de Perón de que todos son peronistas aún sin saberlo? En ese caso, siendo el peronismo la síntesis,
Yo no lo creo. Perón es la negación de la Argentina del exitoso Partido Autonomista Nacional, que llevó en menos de 4 décadas a un país que era atrasado y primitivo a convertirse en un país moderno y la 7ª mayor economía del planeta en los años posteriores a nuestro primer centenario. La irrupción de Irigoyen fue el resultado de que ese exitoso proceso de modernización no inclusivo dejó afuera una parte de la población que representó aquel radicalismo y volvió a representar el peronismo a mitad de siglo. Las ideas de Macri sobre modernización, sinónimo de integración a la economía mundial, como ya había hecho el Partido Autonomista Nacional, eran correctas. El error fue repetir el error de intentarlo sin que sea simultáneamente inclusivo, y no a largo plazo, donde las clases más bajas podrían decir, parafraseando a Keynes, en el largo plazo todos vamos a estar muertos. El Dasein de la Argentina, ahora en términos también de Heidegger, no se cristaliza en un ser con mayúsculas, en el peronismo del 45 o del 70 previo al regreso de Perón, ni en el macrismo. Ese ser argentino con mayúsculas en potencia y aún no en acto es la síntesis de su tesis y su antítesis, que aún no se produjo y que a mi juicio debería expresarse en el futuro en algo cercano a un partido socialdemócrata al estilo europeo o al estilo del ala más liberal, y digo liberal en el sentido norteamericano, entendido liberal como progresista, del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Y la diferencia entre ser y potencia y serlo en acto la concibo al modo de Aristóteles, para quien potencia era entendido como un conjunto de capacidades o posibilidades de la sustancia para llegar a ser algo distinto de lo que actualmente es, pero que está en su esencia. En palabras de Hegel, la conciencia aparece como el mirar de una conciencia a otra, siendo ella misma las dos, siendo la unidad de ambas su propia esencia, pero objetiva y consistentemente no es todavía esa misma esencia, es decir, todavía no es la unidad de ambas. Y escribí el domingo, para concluir, no tiene sentido construir un edificio falso sobre otro falso, derrumbándose sucesivamente como nos viene sucediendo en la Argentina hace décadas. Es momento de síntesis, que este desgarramiento actual y la contradicción deriven en la dialéctica para educar a la conciencia en una nueva unidad. No sé si respondí, Clara, a los tiempos, pero si me extendí de más, haremos menos preguntas o si no, más preguntas. Y a disposición de ustedes. Bueno, Jorge, en tu artículo justamente sobre la grieta, hay una frase tuya que a mí me pareció muy interesante cuando decís, la grieta ya no es contra el otro, sino contra nosotros mismos. Y señalás que la Argentina debe pasar de la melancolía de la desdicha a la manía por la acción. ¿Podés extender un poquito este pensamiento tuyo? Sí, vulgarmente yo creo que es autodestructiva. O sea, creo que en la grieta se destruyen ambas polaridades. Por lo que creo que eso lleva en un proceso de estancamiento, del empate hegemónico, a lo que yo citaba también nuevamente a Hegel con su frase de la conciencia desventurada, que fue traducida como conciencia triste, conciencia desdichada, en la idea de que cada bando empieza a descubrir que no puede ganar. Cada bando empieza a descubrir de que en realidad está viviendo un círculo antropofágico en el que se muerde la cola. Y que eso lleva a la melancolía, lleva a la depresión. O sea, cuando uno ve el estancamiento, a esa conciencia desventurada de la que hablaba Hegel, es el paso previo a la síntesis. O sea, Hegel lo que planteaba es que primero había una conciencia ingenua que creía en la razón propia y la ignorancia absoluta del otro, que luego, en su propio fracaso, en la propia realidad que le devolvía de que él no tenía toda la razón, esa conciencia de una parte no tenía toda la razón, empieza a tomar conciencia de que su razón tiene límites, de que su razón no es toda la razón, de que no alcanza con su razón porque la práctica le explica y le muestra que no logra consumarse en ese todo que imagina. Y entra en un proceso podríamos decir, de melancolía,
que Hegel definía como conciencia desventurada, que lejos de ser un retroceso es un avance, porque lo primero para producir la síntesis es reconocer que uno no tiene toda la razón, proceso al que solamente se llega después de haberse convencido por el fracaso de que uno no tiene toda la razón y que no anida en sus ideas la totalidad. Ahí uso términos psicoanalíticos, si bien la psicología no sirve para, o no ha sido muy exitosa haciendo psicología social, uno podríamos decir que en la angustia se manifiesta, podríamos decir, la manía o la depresión. Y la manía normalmente es la respuesta a la angustia en la acción. Obviamente esa respuesta puede ser equivocada, o sea, puede haber una acción en sentido contrario a los intereses simplemente porque no se soporta la angustia. O sea, muchas veces lo que psicólogos llaman el acting out o el pasaje al acto. Pero en líneas generales hay que atravesar ese proceso de angustia para estar dispuesto a producir la síntesis. Y muchas veces es necesario un poco de locura, que yo llamo manía, porque si no, la razón siempre puede estar a la espera de conseguir mayor evidencia para actuar. Y yo creo que esa manía, es lo que se podría llamar el optimismo de la voluntad. El optimismo de la voluntad para empezar una acción que implica decir, no quiero más esta decadencia. Y que cada uno de los sectores se replantee, se mire en el espejo del otro y reconocer que esta decadencia nos tiene que hacer cambiar. Y que yo creo que, bueno, finalmente la dialéctica de Hegel se conecta mucho con Heráclito y la idea del cambio, con que lo único que existe es cambio, y por lo tanto es necesario romper esa cristalización de estar detenidos en el pasado para producir reacción y que ese cambio implique una síntesis que luego nuevamente vuelva a haber disensos posterior a la síntesis, pero ya dentro de principios básicos, como que uno, no puede haber una sociedad anticuada, es necesario modernizarse sin ninguna duda. Dos, no puede modernizarse y esa modernización llevar a la pobreza extrema a una parte importante de la población. Es necesario conciliar la modernización con inclusión. Vos en ese mismo artículo avanzás y proponés como síntesis en la Argentina, hay que juntar a Daniel Pellegrina con Grabois, decís. Bueno, me parece un significante, nuevamente, Pellegrina, Grabois, Pérsico y Costantini, ¿no?, que también menciono. Es muy interesante, cuando yo entrevisto a Pérsico explica en términos económicos que la propuesta de que las personas paguen las tierras, las personas que ocupan las tierras, paguen las tierras con créditos de largo plazo barato, como son parcelas chiquitas que construyen, terminan valiendo el metro cuadrado más caro que a lo que lo vende Costantini en sus inversiones inmobiliarias. Puede parecer ridículo y paradójico, pero hay una lógica en que si uno mira el conurbano, uno puede decir que en los últimos 50 años la población argentina se duplicó y la del conurbano se cuadruplicó. Y uno ve que lo que era campo en 1980, hoy es todo viviendas. ¿Cómo se hicieron esas viviendas? Todo ese tercer cordón del conurbano, o sea, donde era campo hace 40 años, se hizo todo de dos formas. Tomas, 80%, country, 20%. Eso fue la urbanización de la Argentina. Lo que Pérsico planteaba, y a mí me parecía que podía ser curioso, era tratar de juntar esos dos mundos, el country y la toma, como un proceso de síntesis, o la agricultura individual que plantea Grabois con Pellegrina en la rural. A mí me parece, y es por lo menos por lo que yo lucho, que si nosotros no podemos lograr que se entiendan estos extremos, y lo puse como significantes, ¿no? O sea, Grabois y Pellegrina, y Pérsico y Costantini, no por una oposición entre ellos. Estoy seguro que si uno los junta se entiende. A mí me impresionó mucho el libro sobre la agresividad, ese pretendido mal, que escribió Konrad Lorenz después de la Segunda Guerra Mundial, donde él planteaba que en general todos los militares que conducen una guerra
impiden el contacto de los soldados de su facción con la del vecino. Porque si la gente tomase contacto, perdería el ánimo beligerante porque cada uno vería que el otro tiene cosas en común. Dejaría de ser un monstruo el otro cuando uno toma contacto. Empezaría a comprenderlo. Y entonces lo que los militares se planteaban es, si lo comprenden no van a guerrear. Entonces necesariamente había que separarlos. Esto me viene al... O sea que yo creo que si la gente se encuentra, se puede entender. O sea, si vos querés, romántico como Hegel y un positivista como Kant, en el sentido de que hay una razón que nos puede unificar y salvar. Y promuevo siempre ese encuentro. Un encuentro, obviamente, estas 4 personas, Grabois, Pellegrina, Pérsico y Costantini, no son del país, lo pongo simplemente como poéticamente una metáfora de extremos en los que yo creo que juntados, y ahora que vos me lo mencionas, voy a tratar de juntarlos. Y voy a tratar de juntarlos públicamente, a ver si ese pequeño experimento sirve para algo. Pero me parece que la Argentina necesita un tratado de paz para tener progreso. ¿Cómo explicás? Hace unos días, bueno, muy poquito, Macri dijo, y vos lo señalabas al comienzo de tu charla, que Cristina tenía secuestrada al Partido Justicialista. El presidente de la Nación dice, jamás me voy a ahora separar de Cristina. Un hombre como Labaña dice, el gobierno debe seguir tal como está, una división entre Alberto y Cristina Fernández sería muy dañino. ¿Cómo explicás que la política argentina dé la sensación que se organiza o desorganiza alrededor de la figura de Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, yo creo que hay una falacia allí. Siguiendo con la idea de Hegel ve pasar a Napoleón. Él estaba viviendo en ese momento en el sur de Alemania y ve atravesar el ejército de Napoleón desde el balcón de su casa y pasaba Napoleón triunfante. Y el planteo es, él dice, no vi a Napoleón pasar por delante, o a Napoleón pasando sobre su caballo. Él escribió, vi la historia pasar a caballo. Es decir, Napoleón no era Napoleón. Napoleón era el cuerpo que usaba la historia para terminar con las monarquías absolutas en Europa. Napoleón era la consecuencia, no la causa. En psicología hay una vieja frase de Lacan divertida, viste que normalmente se dice que una persona que se cree Napoleón está loca, o sea, el ejemplo popular de la locura es la persona que se cree Napoleón. Bueno, con esa figura, Lacan decía, Napoleón también estaría loco si se creyese Napoleón. Él tendría que saber qué hace de Napoleón, que él no es él es la consecuencia de algo que lo trasciende. Entonces yo creo que Cristina, en Macri es más evidente, pero en Cristina no tanto, pero es lo mismo que en Macri. Ellos no son los actores principales de esta historia. O sea, hay una fuerza de la historia que los convierte a ellos en actores principales. ¿Qué quiero decir? Que la radicalización y la izquierdización del peronismo es resultado del crecimiento de la pobreza. O sea, es la pobreza que en la Argentina pasa de 4% a 40% de 1970 a 2002, la que radicaliza una parte de la sociedad. Porque nos convertimos en otra sociedad, dejamos de ser una sociedad de clase media, como éramos hasta 1970, con nuevamente 4% de pobres. No es lo mismo 4% de pobres que 40% de pobres. Entonces Cristina aparece como una especie de hada maléfica, y ella es simplemente lo maléfico de nuestro deterioro. O sea, ella es la voz y el cuerpo que representa un grito de fracaso de una parte de la Argentina que sufre el fracaso más que la otra. Entonces, había algunas frases totalmente, a mi juicio, censurables, pero sirve como teorema del absurdo para la explicación
Si se cayera el avión, me acuerdo que era una de esas frases que había vuelvo a repetir, totalmente inadecuadas. Si cayera el avión cuando Cristina iba a Cuba, no desaparece, pero había gente que decía que el riesgo país bajaba a la mitad. Creo que era eso, que el riesgo país bajaba a 1000 puntos. Yo creo que bajaría a 1000 puntos unos meses o unas semanas. Como ya se vio que el arreglo con la deuda tampoco termina siendo perenne. El problema estructural de la Argentina no es ni Cristina ni Macri. Cristina y Macri son la corporización de ese problema. Ese problema es que hemos tenido a lo largo de muchas décadas una incapacidad de producir una síntesis. Y hemos ido extremando en esa incapacidad, en ese fracaso, el péndulo cada vez más inclinado, cada vez más hacia un extremo. Haciendo una lógica que en la física es una buena metáfora, es muy simple. Cuanto más uno extrema el péndulo, más fuerza crea el opuesto. El pedagogo Freire de Brasil decía, la fuente del opuesto es el opuesto. Entonces, el fracaso de síntesis lleva primero a la exacerbación de la polarización. Llega un punto en que esa exacerbación de la polarización se hace tan invivible que empieza a gritar la ausencia del centro. Ese es el momento de la angustia social, el momento de lo que, palabras de Hegel, sería la conciencia desventurada, que es el paso previo para que ese grito de la ausencia del centro pueda reclamar un proceso de síntesis, que yo estoy seguro que en la Argentina se va a producir. El punto es cuándo. Yo citaba en ese artículo que vos mencionás, bueno, España pasó 70 años de decadencia hasta la muerte de Franco. China 400 años desde el invento de la revolución industrial hasta Deng Xiaoping. Venezuela lleva 30 años. Es decir, en algún momento los países salen de su decadencia, o las naciones, las sociedades salen de su decadencia, pero ¿cuánto tiempo hace falta para que germine esa negación de la negación? Yo creo que en la Argentina, en cualquiera de los casos, quiero ser optimista, llevamos mínimamente 45 años de decadencia. Mínimamente desde 1975 a hoy, la Argentina muestra resultados desastrosos. Entre 1975 y 1930 no muestra resultados maravillosos, pero no desastrosos como los que tenemos del 75 acá. Entonces, para unos podemos llevar 45 años de decadencia, para otros vamos camino a 90. Pero en cualquiera de los casos, aunque fuera 45, es un tiempo suficiente, me parece, para hacernos reaccionar. Jorge, acá me preguntan un poco en relación a lo que vos señalabas sobre la pobreza y Cristina, que en realidad la radicalización del peronismo se produce en los 70, cuando Argentina todavía tenía 4, 5, 6% de pobreza. Es decir, que no encuentra una relación entre la vigencia de Cristina radicalizada con los niveles de pobreza, teniendo en cuenta este dato histórico que él me da. Que la radicalización se produjo en los 70. Sí, así, sí. Esta es la pregunta. Bueno, no, es correcto. Pero uno podría llamar a la radicalización, entiendo bien, por la violencia, ¿no? La guerrilla, bueno, sí, la guerrilla no se dio en la Argentina solamente. La guerrilla es el resultado de la Guerra Fría expresada en el patio trasero de los Estados Unidos. O sea, la guerrilla se dio en la Argentina, en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Colombia, en toda Sudamérica. Esa guerrilla no tenía que ver, evidentemente, con la injusticia social, porque la Argentina era uno de los países más justos socialmente. Eso evidencia claramente que la grieta más que grieta, ¿no? Digamos, la guerra, la confrontación violenta de los años 70 no era un resultado de la problemática intrínseca de la Argentina. Miren, hace 3 periodos, cuando Uribe era presidente de Colombia, el embajador de Colombia en la Argentina fue el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas colombianas. Recordarán
un éxito de las Fuerzas Armadas colombianas contra la guerrilla, que fue que a tiro fijo el jefe de la guerrilla colombiana prendió su celular y a partir de que prendió su celular denotó su ubicación y así fue dado de baja. Este hombre, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, había sido comandante en jefe del ejército previamente de Colombia y como premio, cuando se retiró lo enviaron de embajador a Buenos Aires. Este hombre decía, de una manera cruda, como dicen los militares, él decía: nosotros fuimos empleados a sueldo de los norteamericanos para matar comunistas. Es decir, hubo guerra fría, sin ninguna, no quiero decir, la Argentina y toda Sudamérica vivió la Guerra Fría a través de un proceso que tenía que ver con la lucha armada y la guerrilla. Y ese proceso era idéntico en muchos países de América Latina, lo que demostraba que no tenía que ver con la injusticia social que hoy tiene la Argentina con 40% de pobreza. Son dos fenómenos totalmente distintos. En el caso actual, es el resultado de un problema argentino. Por el contrario, Latinoamérica, nuestros vecinos han resuelto el problema de la pobreza, por lo menos parcialmente, en los últimos 40 años. Es decir, si uno compara la Argentina de 4% de pobres de los 70 con la del Perú de los 70, Perú hoy ha tenido un desarrollo en su economía, o Colombia, en el que nos han acercado, han hecho catch-up de las ventajas competitivas que Argentina tenía de clase media. Concretamente, aquella Argentina de los 70, la mayoría de su población era clase media. En el resto de América Latina no había clase media, era minoritaria. Hoy la Argentina se parece al resto de América Latina, donde la clase media es minoritaria y la clase baja enormemente mayoritaria. Acá me hacen llegar una pregunta en relación a lo que vos has señalado, y la pregunta es si la reconciliación que intentó Menem, el gobierno de Menem en los años 90, ¿no fue de alguna manera un intento de encontrar esa síntesis que vos señalabas? Bueno, uno podría decir también la de Mandela, que me parece todavía superior, porque Menem no tenía credenciales morales para producir ninguna reconciliación, era un personaje claramente con falencias éticas en muchos otros campos de la vida. Yo me refiero a una reconciliación de proyecto, no una reconciliación de una diferencia, la expresión de una diferencia en el pasado. Es decir, el proyecto es que tenemos que tener una Argentina inclusiva y modernizarla. Y hasta ahora lo que tenemos son dos recetas fracasadas. Unos que plantean inclusión a cualquier precio y fracasan, y otros que plantean modernización a cualquier precio y fracasan. Las dos fracasaron. O sea, mirar Cristina Kirchner y mirar, o sea, Cristina Kirchner-Kicillof y Macri-Sturzenegger, claramente los dos fracasaron de la misma manera. Yo creo que el desafío de la Argentina, que para nada Menem lo llevó adelante, es producir modernización con inclusión. Porque lo que le pasó a Menem es que no logró la inclusión. Menem fue mucho más exitoso que Macri, sin ninguna duda, y mucho mejor creador de riqueza, porque durante los primeros años de la convertibilidad, sin ninguna duda, hubo un éxito económico muy plausible, que luego se cristalizó, se estancó y se deterioró, pero los primeros años tuvo un éxito, sin ninguna duda, muy, muy marcado. No logró, y por el contrario, en su segunda presidencia, la desocupación llegó a 23-24%, sin seguro de desempleo. Entonces, ahí no hay ninguna reconciliación, al contrario, hay una modernización sin inclusión. El desafío de los argentinos no es unir a quienes pelearon de un bando y otro en los años 70. Problema que, voy a ser un poco crudo, resuelve la biología, como pasó con la Guerra Civil Española. O sea, finalmente aquellos que participaron de la Guerra Civil ya no están más con vida, entonces el problema termina quedando resuelto por abstracto. Lo que no es abstracto es nuestra problemática económica. O sea, el punto crucial
es nuestra problemática económica. ¿Cómo lograr modernizarnos con inclusión? Y esta respuesta hasta ahora no la dio nadie. Y yo creo que esta respuesta requiere, grita, un acuerdo en este punto. Este es el punto que debía la Argentina. ¿Cómo lograr que Argentina crezca, para lo cual es imprescindible modernizarse, es imprescindible entregarse al mundo, es imprescindible tener razonabilidad económica y al mismo tiempo no producir exclusión? Este planteo tan claro que vos haces, ¿cómo empezar a plantearlo en acciones concretas? Es decir, la pregunta concreta es si la dirigencia actual, tanto del lado del oficialismo como de la oposición, tiene conciencia de la descripción de país que vos haces. No, yo creo que cada uno cree que puede ganarle al otro. Creo que este es nuestro problema. Este fue el error grande de Macri, que para aprobar las leyes tendría que haber logrado hacer pactos con el peronismo y tendría que haber comprendido que el peronismo tiene a Cristina Kirchner. Porque, digamos, yo nunca voté a un candidato peronista en mi vida. Pero bueno, puedo comprender que tener respeto por el otro, que si elige ese líder, aunque a mí no me guste, por la integración de ese líder, tengo que tener respeto por ese otro en su representatividad. Entonces me parece que ni Macri ni Cristina tienen la capacidad, la altura de estadistas para poder producir, extender la mano hacia el otro. Espero que no sea por implosión la toma de conciencia. A mí me encantaría que surgiese en la Argentina, como síntesis y como dije recién, algo parecido a la socialdemocracia, algo parecido al Partido Demócrata de los Estados Unidos, algo parecido a lo que representaron los valores del Partido Radical en su ala más progresista, republicano, moderno, respetuoso de las instituciones, consciente de que la pobreza es un problema que no puede esperar que haya derrame dentro de X cantidad de años, que crea en la educación pública, que crea en la salud pública, pero al mismo tiempo que crea en la meritocracia y crea en la lógica matemática que tienen determinadas razones del mercado. La frase clásica de la socialdemocracia era tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario, ¿no? Me parece que eso que produjo el estado de bienestar en la Europa posguerra es más aplicable hoy, que no es antiguo, es moderno, porque la Argentina está en una situación como la de Europa posguerra, estamos destruidos, o sea, tenemos más del 40% de pobres, 12% de caída del Producto Bruto. Ojalá nos haga reflexionar para producir eso. Eso solo no se va a producir. O sea, así como te defiendo la idea hegeliana de la flecha de la historia, la historia requiere cuerpos que lleven adelante, requiere Napoleones, requiere cuerpos que cumplan, que sean agente y no paciente de eso. ¿Qué puede hacer cada uno? Bueno, lo primero que cada uno tiene que hacer es tener un buen diagnóstico. Y ese diagnóstico requiere la humildad de reconocer parte de la razón del otro. Es esencial que ese diagnóstico tenga autocrítica, de cualquier lado que se realice. Si esa autocrítica es genuina, creo que puede germinar una síntesis. Una síntesis que no acabaría al fin de la historia. Yo no estoy planteando Fukuyama, yo no estoy planteando de que la síntesis en una paz idílica tipo paraíso, no, al contrario, las diferencias son el motor del progreso. Pero cuando yo hablo de una síntesis, es que haya determinadas cosas que no. Lo que muchas veces se menciona como el Pacto de la Moncloa o determinado tipo de acuerdos nacionales, el mismo que hizo Mandela en Sudáfrica, determinados acuerdos de cuestiones básicas sobre las que no se discuta, que en la Argentina se discute. Y una de ellas, la primera, tendríamos que empezar, me viene el tetrafármaco de Epicuro. El primer fármaco al alma de los argentinos es: el otro no es un monstruo. O sea, si el otro es un monstruo, no hay ningún acuerdo. Entonces, el primer acto, a mi juicio, el primer paso, es reconocer al otro
alguna razón del otro. Y aprovechar, como siempre se dice, que una discusión gana el que pierde porque se lleva la razón del que gana. Incorporar al otro, una hospitalidad en términos, yo diría, filosóficos del alma del otro. Pregunta, ¿el kirchnerismo es un proyecto de poder o un proyecto de país? A ver, yo nuevamente creo que el kirchnerismo es una contingencia, no es una esencia. El kirchnerismo es una persona o un par de personas, un matrimonio que interpretó un momento y que lo aprovechó también en su propio proyecto de poder personal, lleno de errores, de defectos. Y me parece a mí, Clara, yo no sé cuánto de la audiencia que tenemos hoy aquí en el Rotary es consciente de que yo represento la organización periodística que más sufrió al kirchnerismo. Clarín y La Nación lo sufrieron desde la guerra con el campo, a partir del 2009, Perfil lo sufrió desde el 2003, y del 2003 fue el único medio en soledad que criticó al kirchnerismo. Esto me permite tener credenciales para tratar de comprender al otro. Casualmente eso mismo es lo que me da la comodidad de poder decirlo sin ningún temor a que me digan oficialista, todo por el contrario. Lo que me está lleno el kirchnerismo de defectos y aspectos criticados, plagado de lo que nos hemos cansado de denunciar mucho antes de que lo denunciaran otros medios. Lo que quiero tratar de marcar es que el kirchnerismo es una consecuencia, no es tan importante como Macri, no es tan importante, son significantes, son cuerpos que representan una problemática mayor. Lo que hay que entender no es a Cristina Kirchner, supongo que debe tener los defectos de la mayoría de los seres humanos, que toda persona, el poder busca el poder infinito. Es decir, no me sorprende que una persona que tiene poder desee más poder y que haya ubris. Otra de las cosas que Perfil colocó desde el comienzo, mucho antes de que emergiera el macrismo, la idea de que ubris era la forma que tenían cobrarse, en sentido metafórico, los dioses, aquellos líderes que se creen absolutamente omnipotentes. Lo que yo estoy tratando de decir es que ella no pudo hacer eso sin que hubiera condiciones de posibilidad. Son las condiciones de posibilidad donde nosotros tenemos que poner foco, no en la punta del iceberg. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad para que un discurso como el del kirchnerismo haya anidado en un 25% de la sociedad? Yo creo el 40% de pobreza, por menos así de simple. Una Argentina que no es más la Argentina de 1970. ¿Cómo se logró resolver la violencia de los 70? Se resolvió no porque la pobreza bajó, se resolvió porque cayó el muro de Berlín. O sea, para ser bien claro, no se resolvió en la Argentina la lucha de los 70. Se resolvió simplemente porque cayó el muro de Berlín y porque el propio Estados Unidos descubrió, con Carter a la cabeza, de que las dictaduras militares no les servían. Que las dictaduras militares tenían un problema ético y que la batalla contra la ex Unión Soviética era ética, con los derechos humanos. Entonces, bueno, el problema de los 70 ya se resolvió. La cuestión de quienes nos vuelven al discurso de los 70 están en un nudo gordiano, yo diría, inconsciente. El problema no está ahí. Ahí no hay ningún... China es capitalista. El problema no está allí. El problema está en que nosotros no logramos sacar a un porcentaje importantísimo de esta población de la pobreza. Y ese porcentaje grita de alguna manera. Un hombre como Kovadlov suele decir que la Argentina ni siquiera a veces renueva su agenda de problemas. Hoy lo escuchaba el mensaje inaugural del presidente de IDEA y reclamaba reglas claras y calidad institucional para la Argentina y no estar refundándola permanentemente.
Ahora, si uno toma este discurso, es el discurso de IDEA y de otros sectores desde hace varios años. Obviamente, o sea, si uno toma el discurso de Alberto Fernández de la mayor cantidad del tiempo, uno dice, este hombre es un republicano socialdemócrata. Él mismo, en el reportaje de Perfil, él me dice a mí, yo soy socialdemócrata. Ahora, ¿es eso? ¿O es Selig, aquella persona que tenía la capacidad de mimetizarse con el interlocutor de turno? El punto es muy difícil que alguien le crea a un gobierno que tiene de vicepresidente a Cristina Kirchner que pueda ser respetuoso de la institucionalidad, porque la imagen que tiene es contraria. Entonces, lucha con dos motivos. Primero, que él no es creíble. Y dos, que tiene de compañera a alguien cuyo discurso ha sido contradictorio con lo que él expresa. Ahora, nuevamente, ¿es Alberto Fernández el actor de esta trama que estamos viviendo? No es Alberto Fernández. Yo estoy diciendo, no lo es Cristina Kirchner, ¿cómo lo va a hacer Alberto Fernández? Él dice cosas, pero desde hace tiempo la palabra está más devaluada que el peso. Entonces, creo que ahí hay un problema estructural. Muchas de las cosas que dice Alberto, algunas de las cosas que dice Alberto Fernández, podríamos todos nosotros adherir a ellas. El problema es que no nos resultan verosímiles. Y el tema de confianza, que se expresa, vuelvo a Guzmán diciendo que la grieta tiene costo económico, la confianza, antes que en el peso, es en la palabra. La desconfianza en el peso es el reflejo de desconfianza en la palabra. Yo creo que esa desconfianza es el resultado de que estos actores que tenemos, Kirchner, Macri, el representante de Kirchner o eventual representante de Macri, no son creíbles como personas que estarían buscando realmente una armonía. Al haber sido actores de por lo menos la violencia verbal, o por lo menos de la grieta, en sentido simbólico, no parecen ser los generales para la paz. Este sería el punto. Espero que en este proceso de transición, lo que surja en la Argentina posterior sea esa síntesis, con otra generación. En gran medida como le pasó a España, de que el franquismo y el antifranquismo lo terminó resolviendo la biología. Con el pase de cierto tiempo dejó de ser una discusión. Yo espero que esta discusión de los 70 termine en esta década que comenzamos, simplemente te diría casi hasta por la biología. Ahora, en España, Jorge, convivían y encontraron una salida gente de una generación como Fraga Iribarne y Carrillo, y gente de la nueva generación en ese momento como Felipe González. Hubo una síntesis allí. Bueno, habría que agregar, en el caso de España, es algo parecido a cuál fue la solución del problema de la violencia en Sudamérica, que yo digo se cayó el muro de Berlín, cuestiones exógenas, o sea, España estaba dentro de lo que por entonces era la Comunidad Económica Europea, que exigía y financiaba ese proceso de modernización, ¿no? Yo creo que hay actores de la generación anterior que podrían ser parte, sí, sin duda, hay actores que te parecen verosímiles en un acuerdo de paz. El problema es que, a diferencia de cuando la Moncloa se firmó, los partidos políticos hoy no tienen esa representatividad que tenían en la España de la Moncloa. Así que bueno, me parece que ahí, para serte sincero, yo creo que los medios de comunicación juegan un papel central. Que la fuerza está en los poderes fácticos hoy en día. Que hay que unir a la rural y a la unión industrial con las organizaciones sociales, que hay que lograr persuadir a los poderes fácticos. No lo veo emergiendo naturalmente de que los conductores sean los grandes actores políticos de los últimos 20, 30 años.
Jorge, acá me llegó una pregunta muy metafórica. Te la traduzco así. Dice, si en una mesa colocás hormigas negras y hormigas rojas, conviven. Pero si las metés dentro de un frasco y hay alguien que agita el frasco, se terminan matando. La pregunta es, ¿cómo nos sacamos de encima a los que agitan el frasco? Me parece hermosa metáfora, no la conocía, pero intuyo que en la biología que es verdad, que eso sucede y que por lo tanto es una linda metáfora. Yo creo que en situaciones de estrés es humano y quizás también sea de los animales, que surja la agresividad. En el libro de Konrad Lorenz que yo cité antes, él decía que si uno acorrala la amenaza de muerte sin salida, aún la especie más pequeña, y él pone el ejemplo del ratón, el ratón más pequeño muestra los dientes. Porque si uno lo coloca en una esquina sin salida, va a morder, aunque en la mordida acabe su vida. Entonces me parece interesante la metáfora de que en situaciones de estrés es probable que la supervivencia se exprese a través de agresividad autodestructiva. ¿Cómo dejar de agitar el frasco? Bueno, yo creo que uno de los problemas que tenemos no solamente es la dirigencia política, son los medios, ¿no? Porque lo que vemos normalmente en los medios es que se exacerba, digamos, esa mirada negativa respecto del otro. Es un fenómeno complejo, yo hasta he escrito un libro sobre ese tema, creo que es multicausal, hay cuestiones tecnológicas que entran en juego, pero bueno, uno de los problemas que tenemos también es que estamos viviendo una sociedad que vemos que en todo el mundo está la polarización, o creciente la polarización. Estados Unidos y Brasil son los dos ejemplos. A ver, yo mencioné la creyente de otras metafísicas y hablé del optimismo de la voluntad. No hay evidencias para eso. O sea, hay muchas cuestiones de los seres humanos que trascienden nuestra capacidad cognitiva. Es un acto de fe. Es un acto de fe creer que hay algún orden en la vida y algún tipo de resolución como creía Hegel. O puede ser para otros una ingenuidad o de un creyente o de un intelectual. Yo creo, aquella frase de Churchill, que hay que ser optimista porque es útil, porque lo contrario nos va a salvar menos. Y quisiera dejarles en esta hora de charla ese mensaje, un mensaje de hay que ser optimista para poder salir de esta grieta. Y hay muchas razones justificadas para ser pesimista. La única forma de dejar de ser pesimista es creer en algo que nos trascienda, que en algunos podrá ser la religión y en otros podrá ser la ciencia. Yo vine con el ejemplo de Hegel, pero creo que un pastor o un religioso podría venir con otros ejemplos para mostrar que uno mira la historia de la humanidad a lo largo del tiempo y más allá de que el progreso no es una línea de 45 grados, sino tiene sus retrocesos, cuando uno mira a largo plazo hay progreso. Y no quisiera no cumplir la hora de conversación, extenderme más, podríamos seguir años, pero bueno, espero no haber creado más confusión que la que cada uno tenía. Bueno, te agradezco muchísimo, Jorge Fontevecchia, y doctor Negri, lo escucho. Muchas gracias, señor Fontevecchia. Ha sido muy ilustrativo, muy profundo, nos ha hecho pensar, nos ha hecho reflexionar. Esperemos que todo esto sirva para que cada uno construya en su mente el ladrillo que necesita la Argentina para volver a edificar una república igual para todos. Muchísimas gracias y ahora vamos a ser dispersados en pequeñas salas de conversación para intercambiar ideas sobre lo que acabamos de escuchar. Una vez más, muchas gracias tanto a Jorge Fontevecchia como a Clara Mariño. Muchísimas gracias a todos ustedes, agradecido al Rotary que en el año 2009 tuvo un gran reconocimiento y siempre a disposición. Y un beso especial a Clara de tantos años de amistad. Gracias. Gracias otra vez. Gracias otra vez.